apartado 6.1, acciones para abordar riesgos y oportunidades. Vamos a dividir este apartado en dos temas. Primero, los riesgos. Posteriormente, analizaremos las oportunidades. Toda actividad de una organización está sujeta a situaciones de incertidumbre. La norma ISO 9000 define riesgo como efecto de la incertidumbre. Para hablar de riesgo, es necesario hacer referencia al éxito. Según la ISO 9000, éxito es el logro de un objetivo. Y objetivo es el resultado a lograr. Existe una fuerte relación conceptual entre estos tres términos. El riesgo influye sobre el objetivo y el objetivo sobre el éxito. Analicemos un poco el contexto de los riesgos. Los riesgos pueden suceder en el talento humano, la infraestructura, los recursos económicos, los equipos y maquinaria, las tecnologías de la información y la comunicación, la distribución y entrega de productos, entre otros que afectan el planear, el hacer, el verificar y el actuar de los productos y servicios. Ahora vamos a identificar para cada uno de estos recursos los riesgos asociados. Para el talento humano tenemos los siguientes riesgos: no seleccionar personal idóneo, no formar adecuadamente al talento humano, alta rotación de personal, falta de creatividad y compromiso de los trabajadores, deficiencias en la remuneración o insatisfacción de los trabajadores, lo cual puede afectar la generación de productos y servicios. Analicemos ahora los riesgos desde los recursos económicos. Pérdida de liquidez, aumento de la cartera o reducción de los ingresos. Aumento de impuestos, aranceles e IVA. Aumento en el costo de insumos y materias primas. En las comunicaciones también se pueden presentar riesgos, como las fallas en los sistemas de comunicación e incumplimiento de los planes de comunicaciones, fallas en la privacidad de las comunicaciones y fugas de información de la empresa a terceros, falta de oportunidad en las comunicaciones y fallas en las comunicaciones con el cliente. Ahora veamos unos ejemplos relacionados con los riesgos en las herramientas. Falta de herramientas adecuadas o contar con herramientas inseguras. Pérdida y desorden de herramientas. Continuemos con los riesgos de infraestructura. Mantenimientos inadecuados, inadecuadas condiciones de seguridad y fallas estructurales. En cuanto a equipos y maquinarias, tenemos los siguientes ejemplos de riesgos: fallas en el funcionamiento de los equipos, falta de un plan de mantenimiento preventivo que afecta a la seguridad de los trabajadores y la calidad del producto. Y en cuanto a la distribución y entrega, podemos encontrar los siguientes riesgos: demoras en la entrega por la falta de planificación de rutas, afectaciones a la mercancía o entregar la mercancía que no es, pérdida o robo de productos. Algunos productos como los alimentos o medicinas requieren mantener una cadena de frío. Pueden haber riesgos en ese sentido. Y estos fueron algunos ejemplos de riesgos. Estos dependen de las actividades de cada organización. Se deben abordar los riesgos para asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr los resultados previstos. Aumentar los efectos deseables. Prevenir o reducir efectos no deseados. Y finalmente, lograr la mejora. Es hora de mencionar la normatividad relacionada para abordar los riesgos. Tenemos la ISO 31000 que contiene los principios y directrices para la gestión del riesgo. También tenemos la norma ISO 31010 que contiene las técnicas de valoración del riesgo. Y finalmente la GTC 137 que contiene el vocabulario para la gestión del riesgo. En esta se relaciona el término fuente del riesgo, elemento que solo o en combinación tiene el potencial intrínseco de originar un riesgo. Recordemos que riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos y que objetivo es el resultado a lograr. Veamos las siguientes etapas para abordar los riesgos de acuerdo a la normatividad aplicable. Primero, establecimiento del contexto, términos de referencia frente a los cuales se evalúa la importancia de un riesgo. Para esto podemos analizar los apartados 4.1 y 4.2 de la norma ISO 9001. Segundo, identificación del riesgo, proceso para encontrar, reconocer y describir el riesgo, básicamente lo que hemos realizado con los ejemplos anteriores. Tercero, análisis del riesgo, proceso para comprender la naturaleza del riesgo y determinar su nivel de riesgo. Cuarto, evaluación del riesgo, proceso de comparación de los resultados del análisis de riesgos con los criterios de riesgo para determinar si el riesgo, su magnitud o ambos son aceptables o tolerables. Y quinto, tratamiento del riesgo, proceso para modificar el riesgo. En la segunda parte de este curso veremos los hitos análisis de riesgo, evaluación de riesgo y tratamiento del riesgo.
Por ahora enfócate en encontrar, reconocer y describir los riesgos. 4.1 Contexto de la organización. Identificamos las cuestiones externas e internas pertinentes al sistema de gestión de calidad. Tomaremos aquellas llamadas debilidades y amenazas como insumo para el tratamiento del riesgo. Para el tratamiento de riesgo, debemos identificar la fuente, el riesgo y la consecuencia. Esto es de vital importancia ya que sobre la fuente se planifican los tratamientos. Esta identificación contempló debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas. Analicemos este DOFA. Tomemos esta debilidad para identificar si se trata de una fuente, un riesgo o una consecuencia. La aplicación del apartado 4.1 no necesariamente determina si se trata de una fuente, un riesgo o una consecuencia. Sencillamente determina debilidades y amenazas. Definición objetiva de los términos utilizados. Fuente del riesgo. Elemento que solo o en combinación tiene el potencial intrínseco de originar un riesgo. Riesgo. Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Y consecuencia. Resultado de un evento que afecta a los objetivos. Procedemos ahora al análisis del riesgo, el cual por definición es el proceso para comprender la naturaleza del riesgo y determinar el nivel de riesgo. También tenemos otras definiciones importantes en la gestión de riesgos. Probabilidad, oportunidad de que algo suceda. Mantenemos la definición de consecuencia y nivel de riesgo, magnitud de un riesgo de una combinación de riesgos expresada en términos de la combinación de las consecuencias y su probabilidad. Pensemos en una entidad bancaria. El riesgo identificado obedece a la tardanza de la asignación de créditos a los clientes. Podemos pensar en dos escenarios inicialmente. Que este evento pueda suceder a menudo pero sin consecuencias significativas para la organización, o que así suceda una sola vez pueda tener un impacto con consecuencias significativas. Cada riesgo tiene su particularidad. Es por eso que la magnitud de un riesgo se mide en términos de probabilidad y consecuencia. Debemos evitar la subjetividad, es decir, que la valoración del riesgo dependa de cada persona y que cada uno de estos tenga percepciones diferentes o muy diferentes. La subjetividad puede minimizar un gran problema o maximizar un asunto de fácil tratamiento. Es por eso que se deben determinar criterios para evaluar la probabilidad y la consecuencia objetivamente. Existen muchas metodologías que proponen diferentes criterios, por lo que la norma no exige algunos explícitos. Identificación y valoración del riesgo en gestión de calidad. Primero, pues es importante la identificación de los riesgos, la cual se puede hacer por medio de la herramienta DOFA, donde tenemos debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, pero pues cada persona puede identificar los riesgos que puede tener en el proceso a desarrollar sus actividades laborales. Tenemos como ejemplo, pues como conductor del vehículo de transporte de pollo o huevo, uno de los riesgos que se puede identificar ejerciendo esta labor es daños en el vehículo, la carga o el mismo conductor por las vías que conduce a las granjas donde se dirigen a llevar el producto, la cual se encuentran en muy mal estado, lo que puede ocasionar que el vehículo se entierre o se voltee, causando daño. Tenemos los criterios para la valoración del riesgo, la cual tenemos probabilidad y consecuencia. En estas tablas podemos ver los criterios según la valoración del riesgo identificada. En probabilidad tenemos muy alta con un valor de 5, alta con un valor de 4, media con un valor de 3, baja con un valor de 2, muy baja con un valor de 1. Cada uno de estos riesgos de operación en calidad tiene su respectiva descripción. En consecuencia, tenemos máxima con un valor de 16, mayor con un valor de 8, moderada con un valor de 4, menor con un valor de 2 y mínima con un valor de 1, también con sus diferentes descripciones. Porque es importante estas valoraciones, porque según como observamos acá estos valores, podemos valorar el riesgo. Identificación y valoración del riesgo. Entonces, en la valoración se compara los resultados del análisis con los criterios establecidos. Luego de realizar el cálculo del nivel de riesgo,
Según el resultado, se debe realizar la búsqueda y clasificación de acuerdo pues a la siguiente tabla. Entonces, como ejemplo, en la identificación del riesgo que ya hicimos anteriormente, que es de daños en el vehículo, la carga o el conductor, pues pasamos a observar los criterios para la valoración y escogimos que este riesgo es de probabilidad media, la cual tiene un valor de 3, y la consecuencia es moderada con un valor de 4. Para hacer la valoración multiplicamos estos dos valores, estos dos resultados, la cual son 3 por 4 igual 12. Entonces este valor es el que pasamos a buscar en la tabla de valoración del riesgo. Entonces ya ahí lo ubicamos, el número 12, la cual nos da una valoración de que este riesgo es moderado. Para esto, ahora se establecen unos controles. Los controles surgen después de haber identificado los riesgos y las oportunidades y se establecen para mejorar. Esta escala de valoración alertará a la organización a tomar medidas para controlar, minimizar o eliminar el riesgo y orientar al establecimiento de un plan de acción. Entonces tenemos la siguiente tabla, la cual tenemos por nivel, clasificación, valor, aceptabilidad y significado del nivel de riesgo. En nivel 1 tenemos la clasificación de riesgo extremo con un valor de 25 a 80. No es aceptable porque es una situación crítica y pues según el caso pues se debe suspender las actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Nivel 2 tenemos riesgo alto con un valor de 15 a 24 con aceptabilidad aceptable con control específico. Pues esta la podemos corregir o ya adoptar medidas de control. Tenemos el nivel 3, el cual es riesgo moderado con una valoración de 5 a 14, la cual es mejorable, ya que podemos mejorar el posible control pues que ya está establecido, que ya existe. Y como nivel 4 tenemos riesgo bajo, con una valoración de 1 a 4, es aceptable, y pues ese pueden mantener las medidas de control ya establecidas existentes, de no intervenir pues en caso de que no sea algo justificable o urgente. En oportunidades, pues las oportunidades surgen de la misma forma que los riesgos y se ubican en los rangos ya estipulados. El mismo procedimiento que acabamos de hacer con los riesgos se hace con las oportunidades. Entonces tenemos como ejemplo, surge la oportunidad en obtener nuevos clientes, se mira qué tan probable es obtener nuevos clientes y qué consecuencia tiene. Y ahora tenemos la identificación y valoración del riesgo en seguridad vial. Primero debemos identificar el riesgo. Tenemos como ejemplo el riesgo de que ocurre un accidente de tránsito por exceso de conducción y cansancio por las rutas tan extensas no rotativas. Tenemos los criterios, la cual tenemos en este nivel de exposición por probabilidad. En nivel de exposición tenemos frecuente con un valor de 3, ocasional con un valor de 2 y esporádica con un valor de 1 con su respectiva descripción. En probabilidad tenemos muy probable con un valor de 3, poco probable con un valor de 2 y no es probable con un valor de 1. La valoración del riesgo en seguridad vial. En la valoración se compara los resultados del análisis con los criterios establecidos, luego de realizar el cálculo de nivel de riesgo. Según el resultado se debe realizar la búsqueda en la clasificación, ¿sí? Pues entonces en la tabla de valoración. Entonces tenemos como ejemplo el riesgo del accidente de tránsito por exceso de conducción y cansancio. Se pasa a observar en los criterios para poder identificar el nivel de exposición con el valor. Entonces como ya pasamos a mirar la tabla, entonces digamos identificamos que el nivel de exposición es ocasional con un valor de 2 y en probabilidad no es probable con un valor de 1. Entonces lo multiplicamos, 2 por 1 igual 2, el resultado se pasa a buscar en la tabla de valoración del riesgo. Entonces ubicamos el número 2, la cual nos da el resultado de que es un riesgo bajo, el resultado de la valoración. ¿Y por qué es bajo? Porque pues la organización, la coordinadora de operaciones, tiene turnos rotativos, no siempre les toca a los mismos conductores el viaje de los sábados, que son los más extensos.
Se establecen los controles, la cual esta escala de valoración alertará a la organización a tomar medidas para controlar, minimizar, eliminar el riesgo y orientar al establecimiento de un plan de acción. Entonces tenemos por nivel clasificación, valor, aceptabilidad y significado del riesgo. Tenemos como nivel 1 el riesgo extremo, que es de 6 a 9, que no es aceptable, porque es una situación crítica. Según el caso, pues se debe de suspender las actividades hasta no controlar o intervenir el riesgo. Nivel 3, tenemos riesgo moderado, que es de 3 a 4, que es mejorable. Podemos mejorar si es posible, pues el control que ya existe. Nivel 4 tenemos riesgo bajo, que es de 1 a 2, es aceptable. Podemos mantener las medidas de control que ya se tienen establecidas. Listo, muchas gracias.